Hola, es tiempo de leer con Harry Literatura. Volvemos una vez más, en esta oportunidad, con ustedes, el vanguardismo. El vanguardismo. El vanguardismo es un movimiento que se ha desarrollado ya en el siglo XX con muchas perspectivas nuevas, con una mentalidad de renovar el arte, de cambiar todo lo que la literatura hasta entonces había mostrado. Con ese espíritu de renovación, con ese espíritu de cambio, el vanguardismo pues se ha desarrollado en el siglo XX, después de un acontecimiento histórico, después de la Primera Guerra Mundial. Bien, comencemos entonces. En primer punto, lo que mencionaba hace un momento, que el vanguardismo es un movimiento que surge después de la Primera Guerra Mundial. Para muchos historiadores, el siglo XX ha sido un siglo corto, un siglo de muchos cambios, un siglo también de gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque es en esta época que se dieron muchas guerras, muchos conflictos bélicos, y dentro de ese contexto es que el vanguardismo se desarrolla. Por eso bien claramente se marca que este es el movimiento que se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Recordamos que eso inclusive vino en un examen de admisión de la UNCH. Ahora, se desarrolló, como ya mencionábamos, en el siglo XX, en un contexto en el cual se vivía pues una sociedad capitalista, en un contexto en el cual predominaba el sistema capitalista. Lo cierto es que en un sistema capitalista el hombre era valorado por cuánto tenía y por cuánto producía. Y si el hombre no producía y no tenía mucho, entonces dentro del sistema capitalista sencillamente era un ser inútil, un ser inservible. Recuerden este aspecto que estoy mencionando, que más adelante en una obra lo vamos a recordar, que hay un hombre convertido en un ser inútil, en un ser inservible. Y se entiende que ese hombre quedó de tal manera a consecuencia de la opresión del sistema capitalista. Bueno, el vanguardismo es un movimiento muy diferente a lo que se había desarrollado anteriormente. Es un conjunto de escuelas. Este movimiento es un conjunto de tendencias vanguardistas. Es un conjunto de movimientos. Esos movimientos, ese conjunto de movimientos, conjunto de escuelas que fueron parte del vanguardismo, se les denominaron los ismos. ¿Ya? Entonces, en unos instantes más podremos mencionar y precisar cuáles son esos ismos, sobre todo los más importantes. Y ahí ya podemos observar algunas escuelas de vanguardia, algunos ismos. Tal es el caso del surrealismo, el existencialismo, el futurismo, el expresionismo, el creacionismo, el ultraísmo, el dadaísmo. Podemos mencionar muchas más, ¿no? El estridentismo, en el Perú que se llegó a desarrollar el simplismo, etc. Ahora, cabe mencionar de manera breve que el surrealismo se refiere al mundo de los sueños, a la expresión del subconsciente, a la expresión de lo onírico, ¿no? Por eso precisamente ahí aparece el mundo de los sueños, lo onírico, el manifiesto del subconsciente. El existencialismo, bueno, el existencialismo ya se acerca bastante a lo filosófico, y aquí encontramos a un escritor que no solamente pues se dedicó a la literatura, sino tuvo una gran importancia filosófica, que es Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, que precisamente ahora en el prospecto de la UNCH lo han incorporado. Entonces va a ser
importante también analizar un poquito la vida y la obra de este señor, representante entonces Jean-Paul Sartre del existencialismo. El futurismo, pasión por las máquinas. En este caso vemos que las obras literarias se refieren a las máquinas, al automóvil, a la avioneta, al ascensor, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como quiera que sea, nunca antes se había presentado esa situación dentro de la literatura. Ahora, el expresionismo. El expresionismo es la manifestación de lo íntimo, ¿no? De lo que uno tiene dentro. Esa expresión se le llama, pues, o está relacionado con esta escuela de vanguardia. Y el representante, el padre del expresionismo, considerado así, viene a ser Franz Kafka. Luego tenemos el cubismo, las formas gráficas, ¿no? Ahí pueden ustedes observar un caligrama. Curiosamente, un caligrama es un poema en forma gráfica, en forma de dibujo. Entonces se relaciona directamente con el cubismo. Por otro lado tenemos el creacionismo, el ultraísmo y el dadaísmo también como escuelas de vanguardia. Características. Ya mencioné en un principio que este movimiento literario buscó el cambio, buscó la novedad. Entonces aquí claramente entendemos que el vanguardismo muestra un rechazo al pasado y a lo tradicional. Rechaza rotundamente a la forma literaria tradicional y del pasado, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los movimientos inmediatamente anteriores? Que fueron el romanticismo, el realismo, inclusive el simbolismo y el parnasianismo, ¿no? Entonces, cuando el vanguardismo aparece, muestra un rechazo rotundo a estos movimientos que representan la literatura tradicional. Siguiente, preferencia por lo nuevo y lo novedoso. Ya habíamos precisado eso también, ¿no? El gusto por la novedad. Renovación del arte. Los vanguardistas buscaron cambiar la literatura, buscaron nuevas formas de expresión. Eso conlleva a que el vanguardista tuvo una libertad absoluta para crear, una gran libertad para crear, ¿no? De tal manera que alcanzaron y que lograron, pues, renovar el arte literario. Ojo, el vanguardismo no solamente se desarrolló en literatura, sino también en otras manifestaciones artísticas, como la pintura. Rechazo a las normas o preceptos. Ya mencionaba hace un momentito que el vanguardista buscaba la libertad absoluta. Entonces, rechazaba toda norma. Una muestra de ello es lo siguiente. Los poetas clásicos, los poetas tradicionales, respetaban normas como la métrica, como la rima. Por ejemplo, el vanguardista no respetó esas normas. No respetó esas normas, porque este señor, el vanguardista, buscó, pues, una gran libertad para poder crear, ¿no? Y de tal manera que se percibe ese rechazo a las normas. Y ahí está lo que mencionaba, libertad absoluta para la creación. En la poesía, muy claramente vemos una característica de los vanguardistas que se llama el versolibrismo. Les hablaba hace un momentito sobre la métrica. La métrica en la poesía es o consiste en que los versos tengan igual medida de sílabas métricas. Pero el vanguardista no respetaba eso, no consideraba las medidas de los versos, escribía de distintas medidas. A eso se le llama el verso libre, a eso se llama el versolibrismo. En lo que es la narrativa tradicional te presentaba, pues, una estructura, inicio, nudo, desenlace. Pero el narrador contemporáneo, el narrador vanguardista, utilizó diversas técnicas. Por ejemplo, el flashback, que son saltos temporales, monólogo interior, perspectiva múltiple. Entonces, ese tipo de técnicas
fueron las que se utilizó dentro de la narrativa de vanguardia, dentro de la narrativa del siglo XX, que hace totalmente, que es totalmente diferente a lo que antes se había presentado en el ámbito literario. Bien, creo que es importante precisar también los autores de este movimiento, los más importantes, obviamente relacionados con las escuelas de vanguardia. Por ejemplo, en el surrealismo, que mencionábamos, ahí está, aquí pueden ustedes observar que se inclina al mundo de los sueños, el representante es André Breton, ¿no? En el caso del existencialismo, que dije que es una filosofía, ¿ya? El existencialismo es una corriente filosófica y que fue desarrollado básicamente por Jean-Paul Sartre. Recuerden que Jean-Paul Sartre está ahora en el prospecto del examen de la UNCH. Será motivo para analizar la vida y la obra de este señor. Ya vamos a comentar más adelante en otro video la vida de Jean-Paul Sartre y también su obra La náusea. ¿Ya? Seguimos. El futurismo. Tenemos a Filippo Tommaso Marinetti, quien fue el representante del futurismo. Tenemos en el expresionismo a Franz Kafka. Podemos mencionar también a James Joyce, ¿no? El creador del monólogo interior. En el cubismo podemos tener a Guillaume Apollinaire, que es el creador de los caligramas, ¿ya? En el caso del creacionismo, Vicente Huidobro, ultraísmo Jorge Luis Borges, y en el dadaísmo Tristán Tzara, ¿no? Entonces ahí podemos observar nosotros los representantes del vanguardismo. Bien, eso es todo lo que podemos mencionar respecto a este movimiento literario. Hasta nuestro siguiente video.